Bueno, muy buenas tardes una vez más aquí para socializar el tema de distribución de frecuencias por intervalos de datos agrupados. Debo mencionar que este es un tema que se abarca en la materia de estadística para los negocios en la carrera de administración de empresas en el sistema educativo plurinacional, ¿no? En ese sentido, mi nombre es Miguel Ángel Terán Romero y este material ha sido preparado en julio de este año, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a tocar ahora el tema ya antes mencionado. A ver, ¿dónde se utiliza los datos agrupados, ¿no? Los datos agrupados se utilizan cuando la cantidad recolectada de datos es una gran cantidad y está dispersa, ¿no es cierto? Hasta el momento nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, la edad de alumnos de una unidad educativa. Ya en una unidad educativa, si nosotros analizamos, por ejemplo, en nivel primario, están estudiantes o pasan clases niños desde 6 hasta los 12 años, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un intervalo bastante pequeño, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 7 intervalos que nos va a tomar 7 filas, ¿no? En ese sentido, no hay necesidad de trabajar por datos, porque cada variable va a ser la edad que va a tener el niño que nosotros vamos a entrevistar o del cual vamos a recolectar información, ¿no? En ese sentido, en este caso, como ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a hacer una prueba destructiva de mosaicos, ¿no? O de una fábrica de cerámica que la hemos denominado INSCO SRL, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿No? ¿Dónde se utiliza? Nosotros asumimos que somos una empresa que fabrica o que elabora productos cerámicos y deseamos ver cómo es que estamos produciendo nuestras cerámicas, nuestros productos, ¿ya? En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Agarramos al azar 100 de estos mosaicos, ¿ya? Y los sometemos a una prueba destructiva, que es una resistencia a la tracción. ¿En qué consiste esta prueba? ¿No? Bueno, esta prueba consiste en que nosotros vamos a agarrar un mosaico, vamos a ver, es más o menos de esta manera, y a este mosaico nosotros le vamos a ejercer una fuerza, ¿no? Aquí al centro del mosaico, en 1 centímetro cuadrado, ¿ya? Y esa fuerza nosotros la vamos a presionar hasta que el mosaico reviente, ¿no? En ese sentido, esta es la prueba que nosotros estamos realizando. Repito, vamos a hacer esta prueba en 100 mosaicos, ¿no? En ese sentido, entre los resultados que hemos obtenido de esa experiencia que estamos realizando, es que, por ejemplo, el primer mosaico se ha roto cuando nosotros le hemos aplicado 478 kilos. Hemos presionado 478 kilos de presión y el mosaico, ¡plaf!, ha reventado, ¿no? El siguiente mosaico ha reventado cuando nosotros hemos ejercido una presión de 458 kilos por centímetro cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Si ustedes pueden observar, en esta tabla están resumidos o están apuntados todos los valores a los cuales han sido sometidos los diferentes mosaicos y han soportado hasta ese punto, ¿no es cierto? En ese sentido, si ustedes y nosotros nos vamos a dar cuenta, es una amplitud o un rango bastante grande, ¿no? Ya no son espacios pequeños o datos pequeños o como la edad de los estudiantes de 6 a 12 es un espacio muy restringido, ¿ya? Nosotros podemos observar que nuestros valores van desde los 478, existen unos valores que están rondando los 500, hay otros un poco más bajos, 323 kilos. Hay otros que llegan hasta 578 kilos, entonces nos damos cuenta que es un espacio entre cada valor bastante grande, ¿no? Es en este caso que nosotros necesitamos recurrir a lo que denominamos la agrupación de datos por intervalos. ¿Ya? En ese sentido, para poder trabajar y ordenar esta información, ya lo que nosotros vamos a hacer es una orientación por pasos, ¿no? Vamos a poner a consideración, obviamente estos pasos no son determinantes, pero es una guía, es una orientación que nosotros podemos tomar como referencia
para abordar ya científicamente este problema. ¿Ya? En ese sentido, vamos a ver que nosotros vamos a realizar un primer paso. Ya, entonces, este primer paso, ¿en qué consiste? Dice ordenar los datos. En ese sentido, esta parte de ordenar los datos es muy importante tomarle en cuenta que nosotros debemos tomar un rango o una orden o alguna directriz para tomar los datos. Podemos ordenar como son datos numéricos de menor a mayor, como es normalmente que se realiza, pero también podemos realizar de mayor a menor. No tendría que significar ningún problema también. Lo único importante es que tiene que haber un orden, ¿ya? En este caso, generalmente siempre trabajamos aquí, estamos ordenando de menor a menor. No olvidemos que este orden corresponde a la tabla anterior. La tabla anterior nos da los valores según los cuales se han ido destruyendo los mosaicos y esta tabla es los mismos 100 valores que han representado los mosaicos ya en datos ordenados, ¿no? Entonces existe ya un orden de menor a menor, ¿no? Entonces, y esto nos va a ayudar muchísimo en los siguientes pasos que nosotros vamos a realizar. Ya con seguridad ya vamos a estar viendo algunas ventajas de realizar esta actividad, ¿no? Entonces, nosotros ahora avanzamos y vamos a realizar el paso 2. Una recomendación, si normalmente, por ejemplo, nosotros aquí tenemos los valores de 100 mosaicos, ya en la siguiente lámina van a estar los valores de esos 100 mosaicos también, solamente representados por el orden en los que han sido destruidos o, por decir de otra manera, la fuerza que han logrado soportar antes de reventarse los diferentes mosaicos que hemos tomado como muestra. ¿Ya? Vale la pena decir también que si yo tenía 100 valores, los mismos 100 valores tienen que estar en esta tabla, pero de manera ordenada, ¿no? En eso obviamente nos va a ayudar mucho, mucho el Excel y alguna otra herramienta informática para poder ordenar y dar secuencia a estos valores, ¿ya? Después de realizar el paso uno, que consiste en ordenar, nosotros vamos a realizar el paso 2, ¿ya? Entonces, este paso 2, ¿qué es lo que nos indica? Identificar los valores, principalmente el valor mayor y el valor menor. Como ya tengo los datos ordenados, esta actividad va a ser muy rápida y muy simple, en el sentido de que yo aquí ya tengo disponible el primer valor y el valor mínimo o el menor valor, y aquí yo tengo el mayor valor. Entonces, ¿cuál había sido el rango de todos estos datos? Esta tabla me está indicando que el mosaico que a menor fuerza se ha destruido ha sido cuando ha recibido 122 kilos de presión. Ya, había sido bastante poco comparado con el mosaico que mayor fuerza ha necesitado para romperse, que en este caso son 778 kilos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, nuestro rango de datos van desde el 122 kilos por centímetro cuadrado hasta los 780 kilos por centímetro cuadrado. Entonces es un valor muy grande y es muy difícil ordenar esto en una tabla de distribución de frecuencias como lo hacíamos con anterioridad, ¿no? Entonces, realizamos el paso 2, identificamos el valor mayor y el valor menor. Definimos claramente que el valor mayor había sido 780 y el valor había sido menor a 120. El tercer paso es calcular el rango, ¿ya? ¿Qué es el rango? ¿Ya? El rango es, esta es nuestra línea numérica, ¿ya? Según los datos que tengo, el primer valor, el rango más pequeño, corresponde a 122 y el valor mayor corresponde a 780. No olviden, si esta fuese una recta numérica, nosotros tendríamos el valor cero por aquí y tendríamos el valor infinito por este otro lado. ¿Qué es este rango? Este rango, y este es un dato muy, pero muy importante, es todo este espacio que está comprendido nuestros valores que nosotros estamos trabajando.
Este es todo lo que nos interesa. Es decir, en este espacio están comprendidos todos los valores que nos han resultado de hacer la prueba destructiva con todos los mosaicos. Ya calculamos el rango, la fórmula es el valor máximo o el valor mayor que tenemos menos el valor mínimo. Reemplazamos nuestros datos que tenemos ya disponibles en nuestra tabla. Podemos observar que nuestro rango va a ser de 658. ¿Qué significa estos 658? Es este valor, o sea, nos dice que en este espacio que nosotros tenemos que estudiar, tenemos 658 unidades de medida. Ya, entonces eso también es un dato muy importante porque en base a esto vamos a ir trabajando. Yo ya tengo determinado el rango que había sido de 658. Posteriormente pasamos al paso 4. El paso 4 comprende o nos indica que nosotros debemos aplicar la regla de Sturges, ¿ya? Esta regla ha sido propuesta por un estadístico de origen inglés, ¿ya? Que es una de las reglas que mayor aceptación tiene en el campo de la ciencia estadística. En ese sentido, es necesario mencionar de que existen también otros métodos alternativos para determinar el número de intervalos o el número de clases que nuestra tabla de distribución de frecuencia va a tener, ¿ya? Entonces nosotros utilizamos esta regla de Sturges porque es una de las herramientas más conocidas y es una de las herramientas que mayor aceptación tiene entre los profesionales que trabajan con estadística, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta regla de Sturges? Nos sirve para determinar el número de intervalos o clases y, en otras palabras, determinar cuántas filas va a tener nuestra tabla de distribución de frecuencia. La fórmula que nos ha propuesto el señor Sturges es esta. La letra M, que es el número de intervalos, ya este número de intervalos, nos dice que va a ser igual o nos conviene calcularlo de la siguiente manera. 1 más 3,3 logaritmo de n. ¿Cuál es el valor de n? N es la cantidad de datos que nosotros tenemos. En este caso, es 100 porque 100 han sido los mosaicos que nosotros hemos sometido a la prueba de destrucción para determinar hasta cuánto pueden soportar los mosaicos que he construido, ¿no es cierto? Y normalmente podemos ver aquí, aplicamos, reemplazamos los datos. Básicamente lo único que tenemos que hacer es reemplazar n por 100 porque es la cantidad de datos que dispongo, y el resultado que nos arroja es el número de intervalos, tendría que ser 7,6. Ahí tenemos un pequeño problema y una muy buena orientación que el señor Sturges realiza, ¿no es cierto? Primero, no puedo trabajar con 7,6 intervalos porque eso no existe, o con 7,6 filas, es imposible de trabajar con eso. Lo que nos dice y nos aconseja el señor Sturges es lo siguiente. Señores, nosotros después de determinar el valor numérico como el que tenemos en este caso, ya de 7,6, nosotros una vez hayamos determinado este valor, ya lo tenemos que redondear al valor impar más próximo. Ya, es muy interesante esta situación porque nos dice al valor impar más próximo. En este caso, el valor impar más próximo a 7,6 había sido 7. Esta es una regla que hay que tener en cuenta muy claro eso. Nos dice, por favor, señores, ustedes o nosotros debemos tomar en cuenta que el valor que nos arroje la fórmula, una vez aplicada la fórmula que el señor Sturges nos ha propuesto para determinar la cantidad de intervalos que vamos a trabajar, ese resultado nosotros tenemos que redondearlo al valor impar más próximo. Mucho más adelante, nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué es esta situación. Ya, no se olviden, ya tenemos 4